Señores, prendemos de urgencia. Fernando Gago no es más el técnico de Boca. A Fernando lo echó Juan Román Riquelme hoy a las 7 de la mañana. Hasta ayer la información que contábamos en la producción de este canal cuando sacábamos el video al aire era que había un pacto de caballeros estrechados, dándose la mano entre los referentes de Boca. Hablamos de Marcos Rojo y compañía. Hablamos del Consejo del Fútbol y hablamos de Fernando Gago. Gago entendía que la situación estaba súper agudizada, pero él estaba aferrado a su cargo. Desde Alianza Lima, que tiene el boleto picado, y lo contamos. En aquel momento hablábamos de que Gago estaba fuera. Gago resistió en aquel momento. Pero Riquelme, que tuvo una noche larga y con muchas reuniones con el Consejo del Fútbol, dejó en claro que el que manda es él. Que los respeta, que los valora, que los quiere, a todos los que él considera personajes y personas, por supuesto, de su entorno y de confianza, pero que él tenía el instinto de que Gago no iba más. Contra lo que se había hablado el día anterior y el domingo a la noche, de que Gago iba a continuar porque había arreglado con el Consejo del Fútbol y con el cuerpo técnico. Es decir, se rompió todo. Fernando Gago no es más el técnico de Boca por decisión exclusiva del presidente, de Juan Román Riquelme. A Riquelme le duele. Voy a contar información y luego voy a opinar al respecto de todo. A Riquelme le duele que en su gestión como presidente de Boca, por segundo año consecutivo, Boca no esté clasificado en la Copa Libertadores de América. Riquelme no está mal, no puede entender cómo tal catástrofe futbolística está sucediendo. Riquelme no entiende cómo Gago no le dirige la palabra a algunos jugadores del plantel, sus aires de grandeza, que a la hora de pararse ante todo el grupo le cuenta que él fue el 5 en la figura del Real Madrid. Riquelme no puede entender cómo Palacio se le va a Chile a cada rato. Ayer la última gota que rebasó el vaso es Carlos Palacio tomándose un avión, viajando a Chile cuando tenía horas para volver a entrenar. Riquelme no estaba de acuerdo con que el plantel tenga día libre y cree que Cavani se le termina rompiendo porque no lo cuidó. Además de una conferencia de prensa muy poco autocrítica que tuvo el entrenador de Boca en el Estadio Monumental luego de la derrota, y por supuesto que también afecta a la disposición táctica y esquemática que puso Gago, cobarde en la cancha de River con 5 defensores. Jamás Riquelme hubiese estado de acuerdo con semejante puesta a punto del equipo de Gago con 5 en el fondo. Yo te conté que luego de Alianza Lima estaba muy cerca Gago de irse, pero que habían tenido una charla el presidente de Boca, el máximo ídolo, con el entrenador, y que Riquelme le había dejado en claro que Boca tenía que jugar con 4 en el fondo, con 3 en el medio, con un enganche y 2 delanteros. Parecido a lo que fue la historia de Boca siempre. Boca, en la etapa gloriosa de Basile, de Bianchi, siempre jugó con ese esquema. Y Gago fue al Monumental y para un equipo que poco tiene que ver con la historia de Boca. En realidad sí, con la historia reciente de Boca, que es la de Madrid. Esto es lo que tengo para contar de información. ¿Quién va a venir a Boca? Es la pregunta que nos hacemos todos. Yo ya hablé con la sombra de Riquelme. No le encontré fuentes como indica el periodismo deportivo que hay que hacer a la hora que vos estudiás. Está Riquelme, está Cacho Riquelme, su papá, y hay una sombra, que es la sombra de Román. Bueno, la sombra de Román tiene llegada directa a mí. Y lo que me dice a esta hora, lo estoy grabando a las 11 de la mañana, en el día después, o en la mañana donde todo comienza a ser noticia, que el primer apuntado que busca Boca es el Tata Martino. Pero es que esto va a durar poco, que no va a trascender, porque Martino pone muchos palos en la rueda, el ex entrenador de Newell's Old Boys de Rosario, de la selección argentina, de la selección de Paraguay, del Inter Miami, porque pone muchos palos en la rueda, pero siempre el primer buscado es el Tata. Recuerdo cuando llegó Diego Martínez, que tiene pinta de profesor de educación física, que era la quinta o sexta opción. Siempre buscan al Tata, siempre. Pero el Tata duda en venir a esta picadora de carne que es Boca,
siente que está grande, siente que está para dirigir alguna selección, algún equipo importante o que le pagan guita fuerte, como lo hacía el Inter Miami, donde no está dirigiendo más el técnico justamente argentino. Después, hay muchos nombres dando vuelta, ¿sí? Como el de Quintero. Interesa en Boca. El tema es que Quintero tuvo una pelea de Aquino y Mamara que rompió el vestuario 20 en Vélez, que no la pudo arreglar. El tema es que este entrenador era el técnico de Vélez cuando pasó el acoso de 3 jugadores de su equipo en Tucumán, que no supo tampoco llevarlo. Y cuando Vélez fue a jugar una final, ya como campeón del fútbol argentino contra Estudiantes de La Plata, el muchacho tenía el casamiento de la hija. Me gusta hablar antes a mí, ¿eh? Tiene pergaminos, es campeón. Pero un tipo así, que no tiene carácter para dirigir un plantel, para ir llevando los egos, dura 2 minutos en Boca. Pero sí estoy seguro que en Boca tiene que haber un tipo con carácter, un tipo con audacia, un tipo que de alguna manera le pueda dar experiencia, un tipo que sea más importante que los jugadores, un tipo campeón, un tipo con pergaminos, un tipo de espalda. Hasta ahora, en esta era Riquelme, en los 4 años como vicepresidente y los 2 que lleva ya como presidente o el segundo que está en transcurso, el único técnico como la gente fue Miguel Ángel Russo, que había sido campeón con Vélez, que con Boca había ganado la Copa Libertadores. Un técnico, una personalidad importante. Después vino Bataglia, que no pudo ni en Almagro, ni en San Miguel, ni en Huracán. No se bancó la presión de San Miguel, Bataglia. Lo echaron a una estación de servicio. Hugo Benjamín Ibarra, el mejor número 4 de la historia de Boca, que como jugador no le conocíamos la voz cuando hablaba Ibarra, era muy reservado, que no tiene el liderazgo para ser el entrenador de la primera de Boca. Por algo no dirige más. Apareció Almirón, un tipo que había ganado con Lanús, que tenía una manera de jugar al fútbol, pero por no saber llevar la presión de estar en el mundo Boca, Almirón termina con un equipo muy defensivo que milagrosamente termina en una final de Copa Libertadores de América sin desplegar juego ni fútbol. Después llega Diego Martínez, que dentro de lo mal que hizo todo, tuvo un buen partido con River y también se pudo ver por momentos buenos destellos de juego de fútbol. Sobre todo en el clásico que juega en el Monumental, que fue el único que no se tiró atrás, aquel famoso Medinazo, y en Córdoba le pega un baile tremendo. Después Martínez cayó. Yo pensé que iba a durar. Tengo información también con respecto a referentes de Boca. Hay un referente de Boca que es el mejor tercer pago del plantel, que es Chiquito Romero, que se lo vio con su auto todo ploteadito, que está de fiesta, estando en cualquiera con su mujer, que va de panelista a Gran Hermano, está de vacaciones Chiquito Romero y le sigue encarpando el sueldo. Yo no sé qué va a pasar con Chiquito Romero, que aún tiene contrato en Boca, y yo no sé qué va a pasar con Marcos Rojo, porque sí es siempre la cara de la derrota en los momentos complicados. Riquelme tomó una decisión tardía, pero bien, de sacar a Gago. Pero Riquelme tiene que volar a Marcos Rojo. Ahora, Riquelme esto lo tuvo que haber hecho con Alianza Lima, porque el vuelto de Charlo tarde es muy grave. Va a quedar en la historia que Marcelo Gallardo, el monstruo que sufre Boca, le ganó finales, le ganó semifinales, le ganó eliminaciones directas 5, que en su primera etapa había hecho echar al Vasco Robarrera, a Guillermo Barros Esqueloto, que lo puso de rodillas a Boca, y ahora volvió y en un primer partido en cancha de Boca pone suplentes. Diego Martínez ya lo tuvieron que haber rajado por lo mal que había desempeñado su equipo contra Corinthians. Lo mantuvieron, Gallardo lo expulsa, pegándole un baile en la Bombonera con gol de Lanzini y suplentes. Y este papelón, esto es un papelón. Gago tuvo que... Primero que Gago no tuvo que haber llegado nunca a Boca. Que fue un error de Riquelme porque necesitaba un paraguas político como yo te había contado. En un momento que se lo empezaba a criticar por primera vez, que el hincha de Boca ya lo miraba de reojo, buscó un tipo de la casa,
A estas horas, lo de Boca, digan que no lo quieren a Gago lo quieren, no es ídolo, pero lo quieren. Trató de ir navegando y llevando esta ola de la histeria boquense, pero el remedio fue peor que la enfermedad. Si Diego Martínez no estaba a la altura, imagínate Gago. Gago no aguantó ni el Racing. Gago mandó la B al Aldo Civi. No tenía ningún pergamino para ser el técnico de Boca. Y Riquelme lo hizo porque no le quedaba otra. Lo tuvo que haber echado después de Alianza Lima. El vuelto es que a Gago te lo echa River. Que a Gago te lo expone el Clásico. Que a Gago se lo come el Superclásico. Y la sensación que da estos 2 años de Riquelme como presidente de Boca es que el tiempo pasa y Boca sigue igual. Echando técnicos por malos rendimientos con River. Perdiendo con River a cada rato. Y que, como en la época de Angelici y la época de Riquelme, Boca ni siquiera entra en las Copas Libertadores de América. El sueño, la obsesión, cada vez está más lejos. Lo único que le importa a Boca es la Copa. Al hincha de Boca le chupa 2 huevos esta Copa de la Liga. El hincha escuchó. Perdón, Riquelme escuchó al hincha. El tema es que lo escuchó tarde. Era antes. Y lamentablemente, porque yo quiero que a Riquelme le vaya bien, porque es el único que se planta contra las sociedades anónimas deportivas, está teniendo una imagen tan mala como la de Angelici. Le gana a River a cada rato, ya ni clasifica las copas, y el mundo Boca se lo está llevando puesto. ¿Afuera Gago? ¿Afuera el problema? No. El problema es el Consejo del Fútbol, que son los amigos de Riquelme que no están capacitados para estar en el lugar donde se encuentran. El problema es Riquelme, que lo manda a hablar a Serna. Da la cara a vos, Román. Contá qué pasa, contá que esto volvió a ser un fracaso. Contá al hincha de Boca, contale que poner a Gago fue lo peor que hiciste. Boca está en el peor momento de la gestión Riquelme. ¿La puede dar vuelta? Claro que la puede dar vuelta. El tema es que después de aquella noche fatídica de febrero, el año para Boca había terminado. Y no se dio cuenta, Riquelme lo dejó en el cargo, lo quiso manejar a control remoto, a distancia, y le salió peor, porque lo desobedeció antes de un superclásico. Puso el equipo con 5 en el fondo, con 4 en el medio, totalmente tirado atrás, con Menetil arriba, porque estaba cagado Gago. Porque no está a la altura, porque sabía que nunca más iba a tener esta oportunidad. Quizás sea un buen técnico para Defensa y Justicia, quizás pueda dirigir en México, pero Boca, en River, están los técnicos de élite del mundo. Son los clubes más grandes de Sudamérica y, por supuesto, de nuestro país. Gago es historia, una historia de 198 días que no tiene títulos y otra vez en la era Riquelme se vuelve a echar un técnico. Ningún técnico cumple con el contrato. Lo que destacábamos de Riquelme, que había parado la sangría de que Boca pierda cada rato con River, la hemorragia empezó de vuelta. Riquelme está igual que Angelici, pierde a cada rato con River, los técnicos se lo terminan sacando solo los clásicos, Boca no compite a nivel internacional y la peor noticia que tiene Boca es que volvió Gallardo. Un River que no le gana a nadie, un River que hace papelones uno tras otro, pero solamente le gana a Boca y de eso vive. Gago está afuera. En las próximas reacciones, en los próximos videos, les voy a contar quién puede ser el técnico de Boca y cómo sigue todo esto, porque Boca tiene, por supuesto, la Copa de la Liga que la debe ganar y debe prepararse para el Mundial de Clubes. Era antes. Suscríbanse, déjenme su comentario, sean parte del canal, les agradezco y les mando un abrazo grande a todos por pertenecer y estar siempre en el canal. Que anden bien, hasta luego.